cuando una nación es atacada de esta manera, toda nación tiene el derecho de defenderse. ¿Por qué? Porque el propósito principal de un gobierno es otorgar, brindar protección, libertad a la propiedad privada, a los derechos individuales de cada nación, para que esas personas vivan con seguridad. Esa es la responsabilidad de cualquier gobierno a través de la historia, que viene todo desde Deuteronomio capítulo 1, las leyes civiles de las naciones. Quiero terminar esta serie con un caos que hay dentro del mundo jurídico. Hace algunos días, esto es impresionante, es increíble que esté sucediendo en el mundo. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, en Europa, a sugerencia del país de Sudáfrica, están tratando de condenar a Israel por genocidio. La Corte Internacional de Justicia de La Haya está formada por 15 a 17 jueces. Se supone que son los mejores abogados de derecho internacional, pues de 15 o 17 naciones. Sin embargo, a pesar de esta denuncia que es incongruente, inaceptable, cuando la misma Corte Internacional de Justicia sabe perfectamente bien cómo se define el genocidio, de lo cual voy a mencionar en unos momentos, debieron desde el momento que Sudáfrica propuso esta demanda en contra de Israel, de acusarlos de genocidio en contra de los palestinos, haberle dicho a Sudáfrica: discúlpenme, pero de acuerdo a la Corte Internacional y a la definición de lo que es un genocidio, no es aceptable esta denuncia, porque va en contra precisamente de lo que se califica o como se llame un genocidio, o qué es un genocidio. Sin embargo, para que podamos entender la podredumbre y un síntoma tan grande de descomposición de una corte internacional, ya nada más eso nos faltaba, es que depende de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están dirigidas, ¿verdad?, por un hombre llamado Antonio Gutiérrez, y el presidente de la Corte Internacional o de los abogados que están ahí, y principalmente de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica es íntimo amigo del jefe de Hamas, el grupo terrorista que invadió Israel y mató a más de 1.300 víctimas civiles judíos. Ahora, cuando nos damos cuenta, si esta denuncia se llevara a cabo y la Corte Internacional, en el caso que dijera, pues realmente sí es un genocidio, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a ser o quién es el organismo que puede implementar las sanciones? Pongan ustedes, digan, pues ahora que si son genocidios, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a meter a la cárcel a todos los judíos? ¿O vamos a imponer sanciones? ¿Por qué no lo van a poder hacer? Porque las Naciones Unidas tienen un símbolo de seguridad principalmente, que es Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y este Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos vetaría inmediatamente esta demanda. Así que todo esto que estamos viendo en el mundo es mínimo el Cirque du Soleil. Es un circo verdaderamente, donde dices, ¿cómo es posible que esté pasando en el mundo civilizado, que nos distinguimos del mundo incivilizado, que es el Medio Oriente y el Asia Central, de la civilización de nosotros en el Occidente? Pero esta es la razón y esta es la forma en la que el mundo se está dirigiendo. Después de esta masacre del Holocausto, que es peor que el Holocausto de Alemania en Israel, la masacre y la carnicería que hizo el grupo de Hamas, no han publicado la mayor parte de los horrores que hicieron para no lastimar la sensibilidad de las naciones o de la gente. Pero hace algún tiempo tuve una entrevista
por televisión que me preguntaron, ¿usted nos recomienda que podamos nosotros decir lo que pasó en Israel? Porque lastimaría la sensibilidad, como han visto películas donde dice, a continuación se prohíbe esta película que la vean niños menores de 18 años, porque hay cosas perturbadoras que pueden lastimar a un joven o a una muchacha joven. Pues así pasa en el mundo de las redes sociales también. Yo les contesté, si el mundo realmente sabe, como la mayor parte de los presidentes están yendo a ver qué pasó ahí en Israel verdaderamente, a cerciorarse que es exacto lo que han publicado, cuando entraron la mayor parte de los senadores, sobre todo de Israel y de Estados Unidos, salieron llorando de ver las películas. Y yo se los voy a decir a ustedes, porque el hecho que la gente ignore esto es lo que le da a la gente el derecho de creer que después de esta masacre salen en las calles a protestar, pero no que liberen a los rehenes ni que agarren a este grupo terrorista, sino exterminen a los judíos. El grupo de Hamás entraron más de 1,000 a Israel el 7 de octubre. Sabían perfectamente bien en cada uno de los kibbutz, que son granjas que tienen los judíos cerca de la franja de Gaza o de la ciudad de Gaza, donde la mayor parte de las personas que viven ahí son ancianos o niños o matrimonios con niños menores de 1 año, niños de 8 meses, de 5 meses, de 6 meses. Y entraron estas bestias, estos animales, al primer kibutz y agarraron a 2 niños, uno de 6 meses y otro de 8 meses, amarraron a sus papás y enfrente de sus papás, con desatornilladores, les comenzaron a sacar los ojos. Cuando acababan de sacarle los ojos, enfrente de los papás, los quemaron vivos. Ya que acabaron con los bebés, siguieron con la mamá y la comenzaron a violar enfrente del papá, con las manos amarradas. Y después le comenzaron a cortar el cabello a la mamá y la quemaron enfrente del papá. Y si después siguieron con el papá, lo comenzaron a cortar las manos y finalmente los quemaron a toda la familia. Ni siquiera los nazis habían hecho esta crueldad y esta masacre, que no hay nombres para poder describir que estas personas no son seres humanos. Completamente endemoniados. Con un odio, con una perversión, como no nos podemos imaginar. Hay muy pocos registros en la historia de algo que haya sucedido, sobre todo en Israel desde 1948. Cuando llega el ejército de Israel y ve toda esta devastación, imaginemos nada más, yo soy presidente de una nación, tenemos que buscar y defendernos, y a estos animales no merecen vivir. Estas personas no merecen seguir viviendo. Vamos a ver cuándo la Biblia autoriza que una persona ha perdido el derecho para vivir. Entonces, juntaron al ejército de Israel y entraron a Hamás, entraron a Gaza, y 2 semanas antes, mandaron papelitos por toda la ciudad de Gaza diciéndole a la población civil: sálganse por favor, huyan porque vamos a bombardear Gaza poco a poco, vamos a ir avanzando. Gaza es una ciudad de casi 2 millones de habitantes y tiene como 50 kilómetros de largo, como por 10 kilómetros de ancho, donde viven cerca de 2 millones de seres humanos. El grupo de Hamás comenzó a bloquear las carreteras porque Egipto dio un anuncio que iba a proveer casas de campaña para que todos los que fueran exiliados o sacados de la ciudad de Gaza tuvieran refugio ahí en Egipto. Y los de Hamás bloquean las carreteras, bloquean completamente las casas y les impiden al pueblo escaparse. ¿Con qué propósito? Para que cuando Israel comenzara a bombardear o a atacar los edificios donde estaba localizado el grupo de Hamás, ante el mundo
una cortina de humo, dijera: miren lo que nos están haciendo, están matando a los civiles. Y el mundo reaccionara por una desinformación que no es verdad, y entonces los acusara de genocidio. Las leyes internacionales de la guerra, damas y caballeros, prohíben que ninguna nación almacene armas debajo de hospitales, ni de escuelas, ni de casas particulares. Y todas las armas y municiones y cohetes que han encontrado en Hamás, sin ninguna excepción, han sido debajo de todos los hospitales, que hay más de 40 hospitales en Gaza, de casas que escogieron donde vivían niños menores de edad, de gimnasios y de escuelas particulares. Ahí estaban estos terroristas de Hamás guardando las armas. Ahora bien, si consideramos la maldad que tuvieron para ir a hacer eso contra civiles judíos y contra esos niños de 6 meses y de 8 meses de edad, nos damos cuenta que esas personas no se pueden calificar ya como seres humanos, sino como endemoniados realmente, y que de la misma forma así tratan a su pueblo. Y este grupo terrorista es la autoridad de la ciudad de Gaza. Entonces no es de extrañarnos que ni siquiera tengan compasión por su propio pueblo. Entonces, cuando Israel entra a Gaza, explica claramente al mundo: no venimos contra los palestinos, venimos a buscar a estos infelices animales que hicieron esta carnicería y esta masacre con nuestro pueblo. En un festival que había cerca de Gaza, mataron más de 200 muchachos que iban saliendo del festival y los patearon. Y a las muchachas las encueraban, las ponían en sus pickups, en sus trocas, en sus camionetas, encueradas, y las exhibieron así encueradas por la ciudad de Gaza. Podríamos continuar dando muchos detalles que simplemente hacen hervir nuestra sangre de coraje, ¿verdad? Y saber, si hubieran hecho eso a mis nietos, a mis hijos, a tu hija, nadie podría decir: perdónenlos, ¿verdad? Jesús dijo: perdona a tus enemigos, pero esas personas, hay un infierno para ellas también. Por eso dijo Jesús, ¿verdad? Aquí el derecho de poder quitar la vida se la doy a los gobiernos, no a las personas como individuos, que lo vamos a ver también. Ahora, ¿cuáles son los hechos después de esto? Veamos nada más la descomposición del mundo. Veamos el mundo que estamos viviendo. Después de esto, lo más lógico era que la gente saliera a protestar: no, liberen a esos rehenes, ¿cómo es posible? Secuestraron, después de la carnicería que hicieron, se llevaron secuestrados a niños de 6 meses. De 1 año, rehenes, niños de 1 año, rehenes. De 8 años, jovencitas de 15, 17 años que ya sabe que ya las violaron ahí en Gaza. Y ancianos de 85, 90 años de edad. Esos son los rehenes que los escogieron con pinzas. ¿Qué es la reacción del mundo? Oye, por favor, liberen a los rehenes, vamos a... No sucedió nada de eso. Comenzaron protestas en el mundo, desde el río hasta el Jordán, o del Jordán hasta el mar. Queremos la libertad para que podamos realmente exterminar a la raza judía. O sea, los que fueron víctimas, ahora los opresores eran los que decían que ellos habían sido las víctimas, y ahora los que habían sufrido esta inmensa desgracia eran culpables. ¿Y por qué eran culpables? Porque vamos a ver las mentiras que propagaron, porque nos tenían encerrados en Gaza y tenemos ya 30 años encerrados y no nos han dado nuestro estado ahí cerca de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo le dije a una persona el otro día que estaba discutiendo: ¿tú crees que el momento en que cuando a México nos quitaron Nuevo México, nos quitaron California, nos quitaron Texas, etcétera, etcétera,
¿me da derecho a ir a Estados Unidos a masacrar americanos? O sea, entonces se justifica eso, y a nosotros sí nos lo robaron, sí nos quitaron esos estados que tiene ahorita Estados Unidos. Cuando el general Santana hizo un trato con los americanos, ¿verdad? Y supuestamente, no sé si fue una venta o fue un tratado, pero toda esa tierra le pertenecía a México, y jamás México ha hecho ni pío para poder protestar ante la Corte Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas, que nos devuelvan esas tierras. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Veamos. Comencemos con los estudiantes. Los estudiantes de las universidades actualmente, tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos hablando de muchachos menos de 25 años de edad, y que se calcula que el 60 o 70% de los universitarios son de izquierda actualmente en las universidades. A ese grado se ha infiltrado estas ideologías. Los estudiantes de la Universidad Wellesley recibieron mensajes oficiales diciendo que los sionistas, o sea, los estudiantes judíos, ya no eran bienvenidos a los dormitorios. Un oficial de Hamás llamado Ghazi Hamad juró en una estación de televisión que jamás repetiría lo que hicieron el 7 de octubre hasta que Israel fuera completamente exterminado. El activista palestino del Banco Occidental, Ahed Tamimi, dijo: lo que Hitler les hizo a los judíos fue una broma comparado con lo que nosotros haremos a los judíos, porque vamos a beber su sangre y vamos a comer sus cabezas. Mientras que la matanza del 7 de octubre debió haber forzado a considerar a los que han apoyado miles de personas demandando muerte a los judíos de Israel, en lugar, los manifestantes han demandado muerte a los rehenes y muerte a los judíos. Cuando comienzas a tratar de razonar y a pensar, ¿qué le pasa al mundo? ¿Por qué están pensando de esa manera? Vemos que uno de los pecados más grandes que hay es el racismo. Entonces, los palestinos en el año 2005, después de una votación, y Egipto se salió de Gaza, nunca Israel ha estado en Gaza, escuchen bien, y tuvieron asentamientos antes del 2005, y lo voy a explicar. En el 2005, los gobiernos y las Naciones Unidas determinan a un hombre llamado Mahmoud Abbas: tú vas a ser el presidente de esta ciudad que es Gaza, y vamos a luchar que ustedes tengan ya una nación, porque los palestinos nunca en la historia han tenido una nación. En las Naciones Unidas tienen un lugar para poder hablar, pero las Naciones Unidas no consideran a los palestinos como una nación, porque los palestinos no son palestinos, son árabes. La palabra palestino fue hecha por un emperador romano, Adriano, así se llamaba una de sus mujeres, y los romanos odiaban a los judíos y dijeron: ahora no se llame Israel, y le cambiaron el nombre. Ahí está el diablo tratando de sustituir el de Israel, porque la palabra Israel significa los que luchan al lado de Dios. Es lo que significa Yisrael en el hebreo, los que luchan al lado de Dios. Pues ahora se va a llamar Palestina, y desde hace siglos que se comenzó a llamar Palestina. Y cuando llegaron los judíos en el 48, el grupo chiquito que había de árabes se les cedió la franja de Gaza, y entonces se llamaron palestinos. Y no había palestinos porque ahí creían que descienden de los filisteos. Y los filisteos es un grupo étnico que desapareció hace más de 2000 años. Entonces, Filistea era el lugar donde está Gaza ahorita, donde el gigante Goliat y los gigantes habitaron, donde es Gaza ahorita, donde viven los palestinos. Pero no son palestinos, son árabes. Pero se pusieron palestinos porque cuando llegaron los judíos, ningún país árabe los aceptó. Hoy queremos un lugar, Egipto, vénganse para acá mis chiquilines. Siria, vénganse para acá mis chiquilines. Jordania, vénganse para acá. Irak, vénganse para acá. Ninguno de los países árabes les ofreció asilo. No, ahí quédense en Gaza,
Porque si ustedes los sacamos de ahí, no podemos obligar a Israel a que haya 2 estados y les den a ustedes una nación. Entonces, mientras mantengamos, ese es el pensamiento de los 22 millones de árabes. En aquel tiempo encabezó Gamel Abser, nace el presidente de Egipto, y dijo: tenemos que mantener a este grupo ahí encerrado para provocar conciencia ante el mundo y lástima, y obligar a los judíos que no los tengan ahí, sino que sean 2 estados que dividan otra vez Israel, como lo hicieron las Naciones Unidas en el 48, en el 45, y tengamos un estado dentro de Israel, Palestina e Israel. Esta fue la narrativa que se manejó durante muchos años. Escuchen por favor la verdad. Yasser Arafat es el terrorista más grande que ha tenido la historia en el siglo XX. Y Yasser Arafat fundó una organización llamada la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat, 1972 al 77 aproximadamente. Cuando la mayor parte de los árabes descubrieron que no podían sacar a los judíos, ganaron la guerra del 48, ganaron la guerra del 56 del Canal de Suez, ganaron la guerra de 1967 y ganaron la guerra de Yom Kippur en 1973. 4 guerras, 22 millones de árabes no han podido sacar a los judíos. Entonces planearon otra cosa. Vamos a crear grupos terroristas, porque ya como nación contra nación estamos desprestigiándonos hasta el mundo, y el mundo se está burlando. ¿Cómo no pueden ustedes, siendo 7, 8 veces más grande en los ejércitos que Israel, cómo no los pueden sacar al Mediterráneo? Vamos entonces a crear grupos terroristas. Entonces Irán, que en 1935 se llamaba Persia en la Biblia, cuando veas Persia es Irán. En 1935 se le cambia el nombre a la República de Irán. En 1979 a la República Islámica del Irán. Entonces el ayatolá Khomeini comienza a traer a Arafat a Irán a desarrollar y a preparar y a entrenar grupos terroristas para de alguna forma sacar a Israel o eliminar a Israel. Todo lo que es el grupo de Hamás actualmente fue entrenado en Irán. Mientras estaban entrenando al grupo de Hamás en Irán, al mismo tiempo se formó las guardias revolucionarias de Irán. Y de las guardias revolucionarias de Irán, ya que vieron que Hamás era un grupo terrorista y lo regresaron a Hamás con instrucciones, les voy a mencionar qué fue lo que les dijeron, crearon a Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, que es otro grupo terrorista sostenido y financiado por Irán. Después Irán siguió con ISIS. Después Irán siguió con los Houthis, que están en Yemen. Esta semana están bombardeando los americanos el Golfo Pérsico, porque en el oriente del Golfo Pérsico están ahorita los Houthis mandando drones y cohetes para que los barcos del Golfo Pérsico sean hundidos, donde se transmite y se genera el 25 o el 30% del petróleo mundial. Es otro grupo terrorista financiado y sostenido por Irán. Una aclaración: siempre que hablemos de Palestina, hagamos un divorcio entre el terrorismo y entre el pueblo. Cuando hablamos de Irán, estamos hablando del gobierno de los ayatolas asesinos, porque el pueblo iraní es un pueblo precioso. Cuando hablamos de Venezuela, no estamos hablando del pueblo precioso de Venezuela, o de Colombia, o de Cuba. Estamos hablando de los gobiernos que se han apoderado de las gentes, las han oprimido, las han explotado para beneficio personal. Acaban de descubrir que los líderes de Hamás, ¿dónde creen que vivían? ¿En Hamás? ¿En Gaza? Donde vive la gente pobre y que no tienen medicina ni comida. Los líderes de Hamás tenían casas en Turquía y en Qatar de $10 millones. Casas, palacios, los líderes de Hamás. ¿Cuánta hipocresía?
Y todos los billones de dólares que mandaron las Naciones Unidas, Estados Unidos, el mismo Israel, para medicinas, hospitales de Hamas, todo lo de los palestinos lo usó el grupo terrorista para construir una infraestructura de túneles de más de 500 kilómetros, con aire acondicionado, hasta coches circulan con motocicletas, le ganaron al Chapo. Impresionantes túneles, y todos los túneles debajo de las escuelas y de los hospitales. Todos los túneles debajo de los hospitales y de las escuelas. Entonces, este grupo terrorista se comienza a levantar para tratar de derribar y exterminar. Ahora, Yasser Arafat hace una constitución, la constitución de la Organización para la Liberación de Palestina, que todavía está vigente. Los artículos, métanse ustedes al internet y busca Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. No me creas a mí, métete a internet y busca los artículos. Y dice el artículo 20 en adelante: nuestro propósito es la exterminación del Estado de Israel y matar a los judíos. Muy bien, yo soy judío y aquí están mis vecinos. Oigan, denos chance de poner un Estado junto a ustedes, ¿no? Oye, pero ¿en tu Constitución cámbiala, papacito? Me estás diciendo que me quieres matar y que tu propósito principal es ese, que realmente no quieren vivir contra nosotros, quieren el exterminio total. Entonces, ¿cómo puede el Estado de Israel permitir eso? Si en Gaza hicieron lo que hicieron, imaginémonos estableciendo un Estado dentro de Israel. Pues Israel desaparece y se borrarían todas las profecías de la Biblia, porque dice Jeremías 31, 30 en adelante, que así como las leyes de los cielos y las leyes cósmicas existen, nunca nadie podrá desaparecer a Israel, porque Israel es el punto geográfico que Dios estableció para traer a través de esta nación la Biblia, el Mesías, las leyes, los códigos de ética y los códigos de moral del mundo occidental. Las democracias no vinieron de Grecia, las democracias vinieron cuando la Biblia comenzó a ser usada y Roma comenzó a permitir que se usara para comenzar a orientar a la gente que las verdaderas leyes en contra del totalitarismo y de las dictaduras provenían de este libro que se llama la Biblia. Y el ataque del diablo es contra ellos y contra nosotros. Ellos por la Torá y nosotros porque la tenemos completa. Todo esto comenzamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo y a comprender que es imposible que esto tenga una solución, porque es un pueblo que ha jurado exterminar a una nación. Veamos algunas de las mentiras que se han propagado. Una, Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. Ustedes han oído esto por todos lados. ¿De dónde? Las noticias. ¿Y de quién promocionan las noticias? De las Naciones Unidas. ¿Y las Naciones Unidas quién son? Anti-Israel. Las Naciones Unidas son anti-Israel. Y de todas las sanciones que han lanzado en contra de las naciones, el 65% han sido contra Israel. Apunta a lo que significa un colonizador, porque vamos a discutir y vamos a comenzar a definir términos etimológicos para tratar de saber si tengo una conversación o un debate contigo. No un debate de secundaria, no, Israel y esto y lo otro. ¿De qué estás hablando, muchacho menso? No sabes ni siquiera cómo te apellidas. Así está la gente. Oye, ¿por qué protestas? Porque el presidente dijo que favorecía a los pobres. ¿Y tú lo crees? Nada más porque hay por todos lados anuncios. Vamos a los pobres, el gobierno, lo creo y salgo a protestar. ¿Tú no sabes la realidad realmente lo que está pasando en tu gobierno o en tu país? No. Entonces, ¿por qué protestas? Porque me dieron una cachucha y mi lonche. Así está el mundo, hermanos. El 80% de las protestas contra Israel que hubo, muerte a Israel y muerte a los judíos, en lugar de liberación a los rehenes, el 80% eran manipuladas y dirigidas por los mismos musulmanes. Inglaterra es una nación
musulmana, escúchame lo que te estoy diciendo. Inglaterra desapareció del mapa. El presidente de Inglaterra es musulmán. No hay una sola iglesia ya, ni católica ni cristiana, en Inglaterra. Todas son mezquitas musulmanas. La migración que hubo de musulmanes por Grecia y por Italia, a Francia y a Alemania y a España es impresionante. Cuando los musulmanes pasan del 10-15% en cualquier nación, comienzan a protestar, a asaltar comercios, a demandar derechos, a violar mujeres y exigir que la ley Sharia, que es la ley del Islam, se establezca a fuerza. Y el que no la quiera, así lo dice el Corán, el que no lo obedezca, muerte a los infieles. Y los infieles son judíos y cristianos. Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota a otra nación. Esta es la definición, muchachos, jóvenes, médicos, politólogos que nos visitan y nos escuchan antes de meterte a debatir y decir cosas que ni siquiera entiendes. Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. ¿Qué es colonial? ¿De qué estás hablando? Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota otra nación. En primer lugar, los palestinos, número uno, nunca han sido dueños de ninguna tierra. Tampoco han sido formados ni formados como ninguna nación, por lo que nada les ha sido robado, por el amor de Dios. Número dos, los judíos son un pueblo indígena de la tierra de Israel porque han vivido ahí desde hace 3,000 años. ¿Cómo que nos robaron la tierra? El hecho que fueron sacados en el año 70 por Roma, por la maldición que mandó Cristo a Israel, y durante casi 2,000 años vivieron como exiliados en todas las naciones del mundo y regresaron el 14 de mayo de 1948 a Israel, no significa que hayan perdido su tierra. Ellos siempre han sido los dueños de la tierra de Israel, desde los tiempos de Abraham. Entonces, ¿de dónde sacan eso de que ellos realmente les robaron la tierra y fueron colonizadores de la tierra de Gaza o de los palestinos? En segundo lugar, la acusación más grave que hace una semana se dictaminó por la Corte Internacional de Justicia: Israel ha cometido genocidio. ¿Cómo se ha esgrimado y argumentado? Yo oigo programas de televisión, comentaristas, y digo, Dios mío santo, no creo que ni a la primaria fueron. ¿Cómo es posible que, genocidio esto, y hablan de genocidio sin entender ni definir etimológicamente, gramaticalmente, en un diccionario la palabra genocidio? Escuchen ustedes, hasta 1944 se estableció en los diccionarios la palabra genocidio. Antes de 1944, ningún diccionario tenía la palabra genocidio. Fue un hombre llamado, apúntalo, Raphael Lamkin, con K, Lamkin, con L, quien después de haber hecho un examen previo sobre los asesinos nazis y que comenzaron a llamarle los crímenes de los nazis, Raphael Lamkin pensó y dijo, es que no es un crimen lo que hicieron los nazis. O sea, agarraron un pueblo, una etnia que no tenían armas, no tenían nación en ese tiempo, no tenían tierras, no tenían dinero, y los masacraron y los metieron a los hornos, al holocausto, y ahí los quemaron a más de 6 millones de judíos. Tiene que haber una palabra, dijo Lamkin, que defina esta atrocidad. Un crimen no es eso, y él empleó la palabra genocidio o genocidio. Y desde el 44 a nuestros días, genocidio significa lo siguiente, apúntalo, para que entendamos qué es un genocidio. Genocidio es el intento deliberado, es un intento deliberado de destruir o una nación o exterminar un grupo racial o un grupo étnico. Mientras no haya esa intención, no se puede calificar
de genocidio. Los que cometieron genocidio fue el grupo terrorista Hamas, porque planearon un año junto con Irán entrar a hacer esa masacre. Cuando hay intención, es genocidio. Los judíos, al entrar a Gaza, no entraron con la intención, los vamos a matar a todos. No, venimos en búsqueda militar de un grupo asesino que no podemos permitir que siga haciendo eso con los ciudadanos de nuestra nación. A los civiles, por favor, váyanse, escóndanse, etcétera, etcétera, porque nuestra intención no es a los palestinos, es al grupo de Hamas. Ahora bien, han muerto civiles. ¿En qué guerra no han muerto civiles? Y esta es una guerra. Cuando una nación es atacada de esta manera, toda nación tiene el derecho de defenderse. ¿Por qué? Porque el propósito principal de un gobierno es otorgar, brindar protección, libertad a la propiedad privada, a los derechos individuales de cada nación, para que esas personas vivan con seguridad. Esa es la responsabilidad de cualquier gobierno a través de la historia, que viene todo desde Deuteronomio capítulo 1, las leyes civiles de las naciones. Aquí está todo en la Biblia. Entonces, eso no se puede calificar como homicidio. Israel jamás ha planeado previamente hacer blanco sobre palestinos civiles, y los muertos de los civiles son porque los del grupo terrorista los esconden en los hospitales. Ahora bien, cuando trasladamos esto a una manera más simple de entender, en la Biblia, en Éxodo 20 dice, no matarás, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes tú justificar que Israel se haya enfrentado a la guerra y haya matado a cananitas, amorritas, amalecitas, etcétera, etcétera, cuando la Biblia dice en Éxodo 20, no matarás? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 20, porque esto nos va a ampliar muchísimo más el criterio y la comprensión de la mente de Dios. Éxodo 20, 13, no matarás. En el original hebreo hay dos palabras para matar. Pero vean ustedes la diferencia aún en los idiomas. Si tú vas a Estados Unidos y entras a un supermercado, entras a una tienda, hay letreros que dicen, cualquiera que robe es un crimen. Estados Unidos no tiene la diferencia en las palabras que tenemos en México. Una cosa es un delito y otra cosa es un crimen. Porque para nosotros un crimen es matar. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, cuando éramos niños, íbamos, de vez en cuando veía yo crimen. Entonces yo creía que cualquiera que matara a alguien dentro de la tienda podía pasar eso. Pero cuando dicen cualquiera que robe es un crimen para Estados Unidos, y la justicia americana no es matar, es simplemente cualquier delito de robar, asaltar, matar, se llama crimen. Para nosotros no. Entonces, tiene que haber una diferencia entre el matar. En la Biblia, cuando dice no matarás, apúntalo, es la palabra ratzaj, así como suena, R de Raúl, A de Armando, T de tía, S de Samuel, A de Armando, J. Ratzaj. Escucha lo que significa. Matar con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando un juez encuentra que una persona le quitó la vida a una persona, y esta persona con intención se la quitó, lo planeó, lo voy a matar, y además con alevosía y ventaja, y además o por venganza, no se llama matar, se llama asesinar. Tú no puedes decir cuando vas en la noche y te quieren asaltar y traes una pistola y matas al asaltante, o alguien se mete a tu casa y matas al asaltante, tú no asesinaste a ninguno, tú mataste, es diferente a la palabra. Fíjense qué interesante es esto. Tú mataste a ese delincuente que te quiso quitar la vida, pero tú no dijiste, te voy a planear, tenía 2 años esperando a que entraras a la casa, ¿verdad? O porque tu esposa te engaña, tu esposo te engaña. Eso es asesinar. Cuando se le quita la vida a alguien, o una nación a otra nación, con premeditación, alevosía y ventaja, es genocidio.
Israel no tenía ningún plan de matar ni entrar ni siquiera a Gaza, porque desde el 2005, Israel se sale de Gaza. En el 2005 Israel sale de Gaza y les dice al gobierno, a la autoridad, al Fatah de Gaza: tenemos hasta ahorita escuelas en Gaza que construimos nosotros, hospitales, gimnasios, y además hay asentamientos judíos. Y el mismo gobierno de Israel les dijo a los judíos que vivían en Gaza: sálganse, porque desde el 2005 no puede haber judíos dentro de Gaza. Muy bien, se salieron los asentamientos que tenían Israel, y las escuelas y los gimnasios y las casas y los hospitales que Israel construyó para los palestinos, cuando se salieron en el 2005, los quemaron. Los quemaron totalmente. Las construcciones, destruyeron las escuelas, los gimnasios, los hospitales, y dijeron: no queremos que nada huela a judío. Más racismo no se puede ya expresar. Entonces vean todo lo que pasó. Ok, entonces de 2005 hasta la fecha, Israel comenzó a extenderle la mano a los palestinos y decirles: escúchenme con mucha atención, cualquiera de ustedes que quiere entrar a Israel a trabajar, le damos trabajo. Y si quieres estudiar en nuestras escuelas, también puedes estudiar. Escuchen, y si ustedes quieren ingresar a nuestro ejército, todo esto lo puedes comprobar en cualquier lado. Pero vean la desinformación. Si quieres entrar a nuestro ejército, no te vamos a obligar. Es obligatorio para los judíos entre los 18 y los 20 años. A los 18 a los hombres, a los 20 las mujeres tienen que entrar 12 años al servicio militar de Israel. Pero tú como árabe no te obligamos. Pero si escoges unirte a nuestro ejército, te recibimos. Y a cualquiera de ustedes que tenga 3 o 4 años trabajando dentro de Israel, le vamos a dar residencia y visa o ciudadanía. Hasta con eso. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Que todos estos palestinos, árabes palestinos, es la palabra correcta, que entraron y trabajaron durante el 2015, 2010, 2005 dentro de Israel, fueron los que proporcionaron toda la información: dónde estaban los kibutz, cuántas personas había, cuántos niños tenían, el camino, todo lo planearon a los mismos que le tendieron la mano. Como decía mi abuelita: nunca muerdas la mano que te da de comer. Ellos fueron a quienes tantas bendiciones les dio Israel. Entonces, todo lo que han publicado, que están encarcelados, que no los dejan salir, que mentiras. Y vivimos en esa época. Pero lo más grave, santos de Dios, lo más grave es que este antisemitismo ha entrado a la iglesia. Es impresionante la cantidad de líderes que he escuchado de iglesias antisemitas, que están en contra de Israel y en contra de los judíos, cuando en Génesis 12 dice: el que te bendiga, te voy a bendecir, y el que maldiga a Israel será maldecido. Tú escoge. Ahora bien, no estamos diciendo tampoco Israel son unos santos todos, ¿verdad? No hay un solo gobierno, no hay una sola persona, no hay nadie en el mundo ahorita que podamos decir esto es mejor que aquello, etcétera, etcétera. Simplemente hay diferencia entre la civilización y la incivilización. Este es un choque no de civilizaciones, porque en el Medio Oriente es un grupo de personas incivilizadas. Ellos aman la muerte. Nosotros amamos la vida. Ellos aman la muerte por el amor de Dios. Es la cultura que les han infringido dentro de su cerebro. Sus reacciones cognitivas son de venganza, de odio, de racismo. Entonces tú no puedes una persona tenerla cerca de ti cuando tiene la intención de matarte, y el momento que te voltees, darte una cuchillada por detrás. Y eso el mundo no lo entiende, porque lo único que ven es la televisión, y no se meten a investigar lo que está pasando en la realidad. Oremos por Israel, oremos por el pobre pueblo palestino oprimido.
desechado completamente, maldecido por su propio gobierno, que es un grupo terrorista, el que se apoderó y le quitó el gobierno en el 2005 a la autoridad palestina, al Fatah, y entonces al Fatah le entregó el grupo al grupo terrorista de Hamas y le dijo la autoridad palestina al grupo terrorista: ustedes gobiernen Gaza, porque de aquí en adelante ustedes son un cuerpo militar, y si queremos sacar a los judíos tiene que ser a través de los militares. Mejor sean ustedes los que gobiernen Gaza, porque han formado un grupo militar que se llama Hamas, que la palabra Hamas significa violencia en el hebreo. Hamas significa violencia en el hebreo. Y cuando todo este panorama comenzamos ya a entenderlo, no nos queda más que vivir de rodillas diario. Oremos por México, oremos por Estados Unidos. 1 Timoteo 2, oremos por todas las naciones del mundo, por el pueblo palestino, por el pueblo iraní. En Irán hay un crecimiento impresionante de iglesias cristianas. Ahí en Gaza, en los palestinos, hay muchísimos palestinos que han aceptado a Cristo como su Señor. Oremos por ellos. Vuelvo a repetir, y te quiero terminar con las palabras de Jesús, que ahora vamos a comprender con mucho más amplitud después de oír esta narrativa que acabamos de compartir en Mateo capítulo 20. Ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos. Mateo 20. Versículo 25. Ahora lo entendemos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, esto fue hace 2000 años, recuérdalo, hace 2000 años. ¿Ustedes saben que quién es el pueblo? No, ¿verdad? Ustedes saben que los gobiernos o los gobernantes de las naciones, y aquí pluralizó y generalizó, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús les dijo hace 2000 años, quiero que sepan que todos los gobiernos que va a haber en la historia del mundo, va a haber excepciones muy, pero muy limitadas. Una Margaret Thatcher, ¿verdad? David Ben Gurión, etcétera, etcétera, héroes que han dado su vida realmente por las naciones, gobernantes, son una cosa excepcional. Pero estamos hablando del 90% de los gobiernos y gobernantes dictadores tienen y tendrán la tendencia siempre de oprimir al pueblo. Y mientras están, agarrarse y llevarse lo más que puedan, porque les quedan 4 años o 6 años de gobierno, y mientras tanto que el pueblo siga sufriendo. Quiero advertirles eso, dijo Jesús: los gobernantes se van a enseñorear y van a ejercer sobre ellos control y potestad, mas entre ustedes no será así. ¿Cuál es mi consejo? ¿Quieres hacerte grande? Hazte servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, el Creador del universo, de las estrellas, de las galaxias, de la vida, de los animales, del sol, de las estrellas de Orión, de las constelaciones. El Creador de todo lo que existe no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Jesucristo termina diciéndonos: nunca en tu vida tengas el deseo de controlar a los demás. Nunca te sientas que porque ya eres senador o diputado o presidente o director de tu fábrica o jefe de tu taller, nunca te creas que estás arriba de los que están sirviéndote o de tus empleados. A toda esa gente busca tú la oportunidad de servirles. Siéntate a comer un día con tus empleados, bendice un día a tu pueblo, entrégale lo más que puedas de tu vida, y esa es la grandeza que mi Padre busca entre ustedes. Busca a los menesterosos, a los pobres, a los que necesitan. Te paras en un alto, él quiere limpiar tu carro, no le digas: quítate, no me manches mi carro. ¿Qué te cuesta darle 10 pesos? Ese muchacho podría estar robando y no lo hace.
O se paran a hacer malabarismos y ahora en los altos, etcétera, etcétera, te pintan hasta de plateado todos. La señora con sus hijitos vendiendo chicles, etcétera, etcétera, le cierras el vidrio. ¿Qué te crees? ¿Has estado tú algún día en la actitud y en la posición en la que se encuentran esas personas que no nacieron con los privilegios que muchos de nosotros tuvimos? ¿Por qué nos encerramos en nuestro mundo y nos metemos en una burbuja de aire y no nos importa más que mis intereses, lo que me dan, lo que la gente me hace, y si me haces me la pagas, y el que no, si no un negocio contigo y no me beneficias, dejas de ser mi amigo, porque mi amistad contigo es de conveniencia. Serás mi amigo mientras tú me convengas a mí tenerte de amistad. Qué miserable humanidad estamos viviendo, y esto irá de mal en peor. Pero ejemplo nos dejó Jesús para seguir sus pisadas, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino su Hijo a nacer en un pesebre. Vivir como carpintero, ser entregado en manos de pecadores, gobiernos ambiciosos, avaricientos, con el control. Crucifícale. Por envidia, los líderes de Israel lo crucifican, abre sus manos en una cruz y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es nuestro ejemplo. Él. No hay ningún líder que me quieras mencionar. Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón Bonaparte, escritores, politólogos, dime el que quieras. No hay nadie como Jesús. Y es el que seguimos nosotros. Por eso el odio contra la nación donde Él nació y el odio contra las iglesias que servimos a Dios. Y ante este ataque devastador y este odio del mundo, tenemos que saber qué contestar, cómo reaccionar, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, un mundo espiritual que nos rodea, que el mundo no entiende por qué pasan las cosas que pasan, ni lo que está sucediendo, por la ignorancia que hay en sus corazones de Dios y porque tienen el entendimiento entenebrecido. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Te doy gracias, Padre, por este grupo de santos, por el amor que tienen unos a otros, el perdón que hay unos a otros y la fe que han mantenido hasta este momento, debido a la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a nosotros y crece y lleva fruto desde que oímos y desde que hemos practicado la gracia de Dios en verdad. Yo te pido, Padre, ahora por tu pueblo un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento espiritual. Fortalécenos, Señor, interiormente, que podamos dar cuenta de la responsabilidad y los talentos que nos has dado, que aprendamos a vivir para los demás, a que nunca perdamos la compasión, ni las emociones ni los sentimientos por la gente que sufre en el mundo. Que podamos orar, Señor, por Israel. Dale sabiduría al gobierno de Israel para el dilema que está enfrentando. Te pedimos por México, Padre. Oh Señor, danos gracia con el gobierno. Bendecimos a nuestros gobernantes y danos la oportunidad de hablarles acerca de tu amor en la cruz. Bendecimos el gobierno de Estados Unidos, bendecimos al pueblo palestino, Padre, oprimido por estos seres que ya no son ni siquiera seres humanos, que se han entregado y ya viven condenados de por vida por la monstruosidad en la que se han convertido cada uno de ellos. Padre, este es el mundo que estamos viviendo, amadores de sí mismos, centrados en un ego que solamente les hace ver sus propios intereses y no los de los demás, y que podamos al final de nuestra vida
que ya se acerca el día que venga Jesús, ser encontrados irreprensibles en santidad en la venida de Jesús, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.